Qansina yachakukuna imanallaka shankichik tukuyniykichisqpaq hatun apaykuy kachun. Kay kutipiqa pik askachimanta parlarikunchik, hina kaspaqa qallarina kachun. Allin hamusqaykichik kachun yachakukuna. Bienvenidos queridos estudiantes a una nueva lección. Soktakaj, lección número 6. En esta lección estaremos aprendiendo el uso del sufijo pi. Pero antes de empezar este video, como siempre, te invito a que te suscribas a este canal, que nos regales un like y que compartas con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Sin más que decir, empecemos con esta lección. Para desarrollar esta lección, lo primero que vamos a necesitar es vocabulario, que en quechua llamamos musuk simikuna, que para ello vamos a utilizar el siguiente vocabulario. ¿Cómo decimos en quechua iglesia? Iglesia en quechua decimos japana wasi. Japana wasi. Vamos por otro vocabulario. ¿Cómo decimos mercado? Mercado decimos jatu. Jatu. ¿Cómo decimos colegio o escuela? Decimos yachaiwasi. Yachaiwasi. ¿Cómo decimos universidad en quechua? Decimos kuraj yachaiwasi. Kuraj yachaiwasi. ¿Cómo decimos cementerio en quechua? Decimos ayap ampana wasi. Ayap ampana wasi. ¿Cómo decimos río en quechua? Decimos mayu. ¿Cómo decimos montaña? Decimos orco. Y podemos tener otros vocabularios más. Aquellas palabras que no tienen una equivalencia en el idioma quechua, vamos a utilizar la misma palabra en nuestras oraciones. Como por ejemplo, cine, teatro, plaza. Estos no van a tener una equivalencia, por lo tanto, las mismas palabras vamos a utilizar en el idioma quechua. Una vez que hemos hecho nuestro listado de vocabulario, ahora vamos a hacer oraciones. ¿Cómo podríamos decir? Yo estoy en el cine, yo estoy en la iglesia, yo estoy en la universidad, yo estoy en la escuela, yo estoy en el cementerio. ¿Cómo decimos esto en el idioma quechua? Decimos de la siguiente manera. Como siempre, lo primero en una oración siempre habrá el sujeto de la oración, que en este caso vamos a hacer en primera persona y vamos a decir ñoqa. Sé que en castellano y en quechua no es necesario poner al sujeto de la oración, ya que lo descubrimos al sujeto a través de la desinencia verbal que tiene el verbo. Pero en este caso lo vamos a poner para que muchas personas se orienten cómo tienen que formar una oración en el idioma quechua. Por esta razón vamos a poner aquí ñoqa. Ahora vamos por el verbo y decimos ñoqa kashani. Ñoqa kashani. Yo estoy. Y la pregunta sería ¿dónde estoy? Ahora vamos a poner el lugar donde nosotros estamos. Y voy a decir ñoqa yachay wasipi kashani. Ñoqa yachay wasipi kashani. Que esto en castellano sería yo estoy en la escuela. Y esta es la estructura que nosotros debemos de aplicar cuando nosotros querramos formar una oración en el idioma quechua. Vamos por más ejemplos. Ahora yo quiero decir yo estoy en el mercado. Yo estoy en el mercado. En quechua decimos esto. Ñoqa, sujeto, el complemento, jatupi kashani. Ñoqa jatupi kashani. Yo estoy en el mercado. Vamos por otro ejemplo. Quiero decir yo estoy en el hospital. Yo estoy en el hospital. Decimos de la siguiente manera. Ñoqa hampina wasipi kashani. Ñoqa hampina wasipi kashani. Ñoqa hampina wasipi kashani. Yo estoy en el hospital. Vamos por otro ejemplo. Quiero decir yo estoy en el cine. En quechua vamos a decir ñoqa cinepi kashani. Ñoqa cinepi kashani. Vamos por otro ejemplo. Yo estoy en la alcaldía. Ñoqa alcaldiapi kashani. Ñoqa alcaldiapi kashani. Vamos por el último ejemplo. Quiero decir yo estoy en la ciudad de Sucre. En quechua vamos a decir ñoqa Sucre llaqtapi kashani. Ñoqa Sucre llaqtapi kashani. Como te habrás dado cuenta a través de los ejemplos, el sufijo pi indica
el lugar donde está una persona, animal o cosa. Para llevar a la práctica lo que acabamos de aprender, déjame en los comentarios la siguiente oración. Yo estoy en casa. ¿Cómo dirías esto en quechua? Déjame en los comentarios. Si te ha gustado la lección, no olvides suscribirte a este canal, regalarnos un like y por supuesto compartir con aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Tinkunakama kachun yachakukuna. Askamaya.